Josué, capítulo 7, versículo 10 al 13, es donde nosotros vamos a estar hablando el mensaje de la bendita palabra del Señor, y espero que este mensaje sea de mucha bendición para su vida. Saludamos a Dani, que ya está por ahí, a Jackie, que ya está también por ahí. Ellos son los que casi siempre están primero. Que Dios los bendiga, un abrazo. Y hay ya 16 personas conectadas, no sé quiénes estén, pero a todos los que ya están conectados, que Dios los bendiga abundantemente. Manden un saludo para que nos demos cuenta que están entrando y los podamos saludar probablemente al final del mensaje. Entonces, por lo tanto, por lo pronto abramos nuestras Biblias, nuestras Sagradas Escrituras, en el libro de Josué capítulo 7, versículo 10 al 13, y dice así la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: y Jehová le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Hacemos una oración y esperamos que Dios tome el control de este mensaje y nos hable a través de su santa y bendita palabra. Padre, te damos gracias esta tarde, noche, porque nos permites estar escuchando tu palabra, porque nos permites estar un tiempo delante de tu presencia. Adoramos, bendecimos tu santo nombre y te pedimos, te suplicamos que tu palabra vaya y haga el efecto necesario en cada corazón, en cada persona, en cada familia, y que tu palabra llegue hasta donde tenga que llegar, porque sabemos que tu palabra jamás vuelve vacía. Señor, te damos la honra, te damos la gloria, te damos el honor, el poder y el dominio, y te damos la alabanza, y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Bendice a los que nos escuchan, bendice a sus familias, bendícelos personalmente, y por sobre todas las cosas, una vez más te suplico, glorifícate en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, buenas tardes. El tema de esta tarde, noche, es el trato con el pecado, o cómo trata Dios con el pecado. Y estaba yo leyendo una revista que habla sobre el pecado, y hace este planteamiento, y lo quiero utilizar como forma de introducción al mensaje. Dice así, dice: recientemente me preguntaron qué hace que el pecado sea tan ofensivo para Dios, tan mortal, tan poderoso, como para condenar para siempre al hombre. Y quizás, amado hermano, te hayas preguntado tú lo mismo. En cuanto al tema de el pecado, te quiero decir algo esta noche: no existen verdades tibias, y que el Espíritu Santo nos lleve a ver el pecado tal cual es. Esa es una de mis oraciones de esta tarde. Y la verdad es que entre los nacidos de nuevo no hay quien sepa plenamente qué es el pecado, pero que podamos nosotros empezar a ver el pecado como lo que realmente es, como lo que es, lo que ha sido. No son errores, no son fallas, es simple y llanamente pecado. Entonces, quiero parafrasear unas frases de un reconocido poeta. Él dijo lo siguiente, y voy a hacer mención de esta frase: cada uno es arquitecto de su propio destino. Según el capítulo 7 de Josué, donde estamos meditando en la palabra en esta tarde, Acán escribió su historia y selló su propio destino. Su acción
provocó una dolorosa conmoción en su familia y también en la nación de Israel. Entonces quiero decirle, amado hermano, que el pecado trae conmoción a nuestro hogar, a nuestra familia, pero también puede generar que traiga derrota a una iglesia o a una nación entera. Y es muy importante al hablar de cómo trata Dios con el pecado, entender algunos aspectos importantes. Entonces, el primero del que le quiero hablar en esta tarde, ¿cuáles fueron las raíces del pecado de Acán? Bueno, el pecado público de Acán no fue algo que fuera público desde el principio, sino que fue algo que primero surgió en su propio corazón. Quiero decirle que el corazón del hombre es el taller o el centro de donde brota el pecado. En Mateo 15, 19 al 20 dice el Señor Jesús, son palabras del Señor Jesús, y dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, porque los fariseos estaban haciendo un énfasis en un cumplimiento externo de la ley, cuando por dentro estaban podridos de su corazón. Entonces, en esta tarde, un corazón que no ha sido regenerado, amados hermanos, es una constante o es una fuente constante de pecado. El profeta Jeremías lo dijo así en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice, y perverso. Y después dice o hace una pregunta: ¿quién lo conocerá? Entonces, en esta noche, tarde, noche, quisiera que usted y yo entendamos que solo Dios puede reprender al hombre en su mundo interior, porque nosotros podemos mostrar una cara, exteriormente vernos bien, sonreír, levantar nuestras manos, cerrar nuestros ojos, alabar, hacemos como que adoramos, pero realmente el que conoce nuestro corazón es Dios, y Él es el único que puede reprender en nuestro interior nuestro corazón de nuestros pecados. Acán tenía un corazón pecaminoso. Aunque él era un hombre religioso, parece que él carecía de una relación con Dios. Cuando nosotros no tenemos una relación real con Dios, y no hablo de religiosidad, sino de una relación con Dios, amados hermanos, parecemos como que somos hasta buenas personas, pero adentro tenemos un conflicto, porque el pecado nos está generando muerte y separación delante del Señor. Cuando el hombre no tiene una relación con Dios, llega a ser víctima de la tentación y del pecado. Entonces, Gálatas 6:1 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, en Juan 5:34, el Señor Jesús dice así: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Entonces el Señor Jesús les está hablando de que no los está juzgando por el exterior, sino por lo que ellos tienen dentro de su corazón. Ahora, haciendo un análisis de la vida personal de acá, esta vida nos muestra las raíces ocultas de un pecado que salió a lo público. En Romanos 9, en Romanos 3:9 y 23, dice así la palabra del Señor. Dice: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Y vea lo que dice el apóstol Pablo, que todos están bajo pecado. Y en el versículo 23, entonces la máxima que todos conocemos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Entonces, amados hermanos, Acán era tan pecador como cualquier persona de Israel,
Pero él tenía un problema espiritual en su interior, en su propio corazón. Había una cizaña, había una raíz de avaricia y de codicia. Y esos dos pecados, amados hermanos, son sumamente peligrosos. Número dos, ¿qué es lo que hizo Acán? Acán pecó deliberadamente. Voy a decirlo así, existen pecados por omisión y existen pecados por comisión. Un pecado por omisión es un pecado que hago por un error sin darme cuenta y de pronto ya lo hice y de pronto mi conciencia me dice, sabes que eso está mal y entonces yo tengo que recapitular, arrepentirme y tratar de corregir el asunto. Pero un pecado por comisión, ¿sí? Es un pecado que yo determino si lo hago, cuándo lo hago y cómo lo hago. ¿Por qué razón? Porque Dios creó al hombre con libre albedrío y tiene en sí el hombre la capacidad de escoger entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando tú y yo pecamos es porque nosotros queremos hacerlo. Si tú y yo no hacemos algo es porque tú y yo no queremos hacerlo. Nunca debemos echarle la culpa a los demás de lo que nosotros hacemos, porque los demás no son culpables de nuestros actos y tenemos que ser valientes y responsables y responder ante nuestras acciones. Entonces, Acán podía decidir entre pecar y no pecar, pero Acán decidió pecar. Acán lo hizo intencionalmente. Fue responsable de su propia decisión y de su propio pecado. Él fue el arquitecto de su propio destino. Dios ya les había decretado el destino final de la ciudad de Jericó. O sea, Dios ya les había dicho al pueblo de Israel que iban a entrar, que iban a vencer, que nadie les iba a hacer frente, y Dios les había advertido que nadie tomara nada del anatema o de lo que estaba maldito. Eso usted lo encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 6, versículo 17 y 18. Y entonces, algo que me llama la atención según la versión que usted lea, pero en la textual dice que todo lo que había en la ciudad estaba consagrado al exterminio. Significa que todo tenía que ser destruido, pero Dios les dice algo, menos el oro, la plata, el bronce, los metales, dice, porque esos son para mí, y Dios era sabio en eso. Entonces acá, aunque sabía que todo tenía que ser muerto y quemado, Acán desobedeció la orden divina deliberadamente y pasó los límites trazados por Dios. Su desobediencia fue una rebelión abierta contra Dios. Y ese mismo pecado fue lo que hizo Adán en el huerto cuando comió del fruto que no debía de comer. Ese mismo pecado fue el que hizo Saúl cuando en lugar de matar al Agageo, los dejó vivo y dejó por ahí unas vacas y algo que le gustó. Es el mismo pecado que David hizo cuando vio a Betsabé y él en lugar de ir a la guerra decidió meterse con esa mujer y cometer adulterio. Y quiero decirles, amados hermanos, que ese mismo pecado es una rebelión abierta contra Dios, es una desobediencia que generalmente trae juicio de Dios y trae castigo de Dios. Usted y yo sabemos que en aquel tiempo toda desobediencia era castigado con el pleno rigor de la ley de Moisés. Ahora vea lo que dice Hebreos 10 del versículo 26 al 31, porque como ahora estamos en una etapa de supergracia donde todos pecamos y no pasa absolutamente nada, a veces nos convertimos en personas ligeras y no nos damos cuenta que realmente el pecado es un veneno que nos puede generar la muerte y una separación completa, total y absoluta de Dios. Dice Hebreos 10, 26 al 31. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Vea qué impresionante es el texto. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, dicho de otra forma, si nosotros hacemos algo indebido,
O sea, no crean que porque estamos en la gracia es una licencia para pecar. Como vemos que Dios no nos hace caer un rayo desde el cielo, seguimos haciéndole y creemos y podemos estar jugando. No, 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 mis amados. Aquí lo que dice es que hay una horrenda expectación de juicio, un hervor de fuego que ha de devorar a los que se oponen a la ley de Dios, que estamos haciendo a un lado el sacrificio que fue hecho una vez y para siempre por nuestros pecados a través de la carne y de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y tenemos que tener mucho cuidado y andar con pies de plomo. Después dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, dice, muere irremisiblemente. Ahora ve, hablando de la ley, pero ve cómo hace una pregunta: cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Y esto es impresionante el texto, porque dice, bueno, si violas la ley de Moisés te tenías que morir. Ahora, ¿qué castigo piensas que vas a tener si pisoteas al único que hizo el sacrificio para que tú y yo tengamos vida en abundancia, limpieza y perdón de pecados? Y que tú tuvieras por común, por algo que no es santo, la sangre de Cristo, la sangre del pacto, que quiero decirles en esta noche, esa sangre es realmente la que santifica nuestro ser interior. Y luego dice, y le hacemos una afrenta al Espíritu de gracia. Quiero decirles, lo único que nos da fuerza para seguir a vivir es el Espíritu de gracia que Dios derramó sobre nosotros a través de su Espíritu Santo. Ese Espíritu de gracia es el que nos da la gracia para caminar, nos da la fuerza, nos da el poder para ir hacia adelante. Y luego dice el siguiente versículo, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces Dios no tiene prisa, Él tiene el tiempo para ejecutar sus juicios. Y luego dice el texto, y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Entonces esto es real y esto es verdadero. O sea, tú hazla ahorita y en el tiempo que menos piensa, la cuenta va a llegar, se te va a cobrar el recibo, porque Dios es juez justo. Escúchalo por favor. Y termina el texto diciendo esto: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender que no hay muchos sacrificios por el pecado, hay solo un sacrificio por el pecado. Y si nosotros pecamos, horrenda cosa, horrenda esperanza tenemos. Lo que Dios tiene que hacer como hijos que somos es que nos tiene que dar un correctivo, un juicio, nos tiene que poner en nuestro lugar, porque nosotros nos hemos comportado mal y hemos afrentado al Espíritu de gracia. Y cuando eso pasa, amados hermanos, quiero decirles, entonces nuestra vida empieza a no tener sentido ni propósito, porque si se aparta Él de nosotros, nuestra vida queda vacía y queda sin nada. Ahora, número 3, la revelación de Dios y el pecado de Acán. Yo quiero decirte algo. Durante la época que se narra este libro de Josué, la revelación de Dios ya era notoria. Ya había plena conciencia de lo que era pecado. El hombre ya conocía los principios éticos y morales establecidos por Dios en Éxodo 20 a través de los 10 mandamientos. Yo quiero decirte que el Señor no dejó al hombre en tinieblas, sino que le habló, le iluminó, para que el hombre distinguiera entre lo que era bueno y lo que era malo. Amados hermanos, la ley de Moisés, contenida en el Pentateuco, ya arrojaba la suficiente luz sobre lo que era la conducta moral y espiritual del hombre. Quiero decirles, Acán no pecó por ignorancia. Como parte del pueblo de Dios, él conocía la ley de Moisés. Él era testigo ocular de los milagros divinos. Él vio las plagas.
él vio cómo llegó el ángel de la muerte, él vio cómo Dios les dio de comer en el desierto, él vio cómo estuvo la columna de fuego, él vio, amados hermanos, cómo, bendito sea el nombre del Señor, cómo estaba la nube en el día. Él vio el maná, él vio la codorniz, él vio cómo se abrió el Jordán, él vio cómo Dios empezó a derrotar a todos sus enemigos. Él era testigo de los milagros divinos. Y quiero decirles algo, amados hermanos, que entristece mi corazón. Aún con todo eso él pudo pecar, y se los digo con tristeza, lo hizo con pleno conocimiento. Amados hermanos, él pecó deliberadamente contra Dios, él pecó deliberadamente contra la revelación divina, él pecó contra su propia persona. Entonces, cuando alguien llega a tal extremo, la pregunta sería, ¿qué más queda para el culpable? Entonces es cuando Dios dicta el fallo final y el juicio divino cae sobre el culpable. Entonces así sucedió con Acán, así sucedió con la generación de Noé, así sucedió con Sodoma y Gomorra. Dios, amados hermanos, se lo digo en esta tarde porque está bien todo lo que hemos hablado, pero es importante hablar este tema. Dios castiga el pecado y la maldad entre los paganos y también entre su propio pueblo. Ustedes no crean que ya la libraron tan fácilmente porque el pastor no dice nada o no les dice nada. No, mis amados, a mí lo que me carga más es que como el único que conoce el interior de su corazón y sabe lo que usted y yo andamos haciendo es Dios, tarde que temprano Él tiene que hacer un ajuste a nuestra vida y va a tratar el pecado en nuestro corazón, porque Dios al hijo que ama lo disciplina y lo corrige. Entonces en primera de Pedro 4, 17 y 18 dice la palabra del Señor. Mira lo que dice Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dice entonces Pedro, y si el justo con dificultad se salva, dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Amados hermanos, tengamos mucho cuidado y andemos con pasos firmes delante de la presencia del Señor. Amados hermanos, aparte de la revelación escrita de Dios, el Creador ha puesto en el ser humano, en el hombre, un gran monitor, una pantalla de 50 pulgadas, sí, que se llama conciencia. Y cada vez que el hombre peca, mancha su conciencia y también mancha su alma, mancha sus emociones, mancha sus deseos y su conciencia, que pienso que está en el espíritu. Esa conciencia nos indica que estamos mal, es el semáforo que dice, hey, luz roja, regrésate, no sigas por ahí. ¿Y sabe qué? Empezamos, si nos volvemos a Dios, a ser sanados, a ser limpiados y a perdonados, pero si no, empezamos a cauterizarnos. Sin embargo, mira lo que dice el profeta Isaías en su capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? Isaías le está hablando a un pueblo que no está entendiendo lo que Dios quiere de ellos. Y luego les dice, ¿todavía os rebelaréis? Y después Isaías les dice lo que yo pienso, lo que yo creo, y ojalá y usted también lo podamos entender para que recibamos gracia de parte del Señor. Él les dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Amados hermanos,
hermanos, se los digo con todo mi amor, nuestra cabeza, nuestras ideas, nuestro corazón necesitan ser curadas con el ungüento del Espíritu Santo. Nuestra mente, nuestras ideas, emociones y pensamientos tienen que ser sanadas con la palabra del Señor. Tenemos que permitirle a Dios que a través de la sangre preciosa del Cordero seamos curados, seamos sanados y salgamos adelante. Cuando nosotros hacemos el bien, nuestra conciencia está tranquila y feliz. Pero cada vez que el hombre peca, Dios usa la conciencia para decirle que ha pecado. En primera de Juan 1:10 dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan 8, versículos 7 al 9, está el Señor ahí frente a los fariseos, y mire cómo dice la escritura, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, dice, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más pequeños o postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Amados hermanos, de esta ética forma, el hombre no puede escapar de su pecado y también del juicio de Dios. Hemos sustituido la ética por la teología moral de Dios, pero Dios dice en su palabra que la paga del pecado es muerte. Amados hermanos, a la luz de la revelación divina, Dios usa con el hombre tres recursos para redarguirle y sacar a luz pública su propio pecado. Entonces, ¿cómo Dios trata con el pecado? ¿Qué es lo que hace Dios para hacernos entender? ¿Qué es lo que Dios nos provee para salir de ahí y para ser liberados? Número 1, Dios nos da su divina palabra. En Hebreos 4:12 dice su palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Les doy un desafío: aprendan un texto por semana, no Juan 3:16, no todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no Jehová es mi luz y mi salvación, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. No, empiece a aprender textos para que la palabra le penetre en la mente y en el espíritu y empiece a sanar y a limpiar su conciencia. Bendito y alabado el nombre del Señor. Tengan un desafío: no solamente lea la Biblia, no solamente medítela, escuche, aprenda la palabra, aprenda textos, no importa que no los entienda. Precisamente si no los entiende, apréndalos. No me vaya a salir de la tribu de Benjamín 12,000 y de la tribu de Isaacar 12,000, porque eso no le sirve a usted para nada. Pero hay muchos textos que usted puede aprender, que pueden empezar a limpiar su mente y a tener y hacer que usted tenga una conciencia sensible y lista para escuchar la voz de Dios. Número 2, ¿qué es la otra cosa que Dios utiliza para tratar con nuestro pecado? El Espíritu Santo. En Juan 16, del 8 al 11, dice su bendita palabra: y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amados hermanos, bendito Espíritu Santo que mora en nuestros corazones y que Él nos redarguye y que Él nos convence. Amados hermanos, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, seamos sensibles a la voz de su Espíritu. Número 3, ¿qué es lo que Dios utiliza para tratar con el pecado en nuestro corazón? Ojalá y usted pueda decirle al que está a su lado: nuestra conciencia, nuestra propia conciencia.
Romanos 12, del 12 al 16, dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Vea lo que dice después: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. A lo mejor usted ha estado escuchando mucha Biblia estos días, pero ve lo que dice: no son los oidores, sino los hacedores de la ley serán justificados. Dice después en Romanos, el siguiente versículo: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, hay gente que a veces se porta mejor que los hermanos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, qué tremendo, y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué significa? Que hay un montón de cosas ocultas y secretas que podemos nosotros traer, pero sabes una cosa, y podemos hacer cosas que no le agradan a Dios, y podemos convencernos de que estamos bien, y podemos justificarnos, y podemos echarle la culpa a los demás, pero escucha, habrá un momento en que la conciencia te va a acusar o va a defender tus razonamientos, pero quiero decirte que sobre todo esto el Señor nos va a juzgar. Andemos con temor y temblor delante del Señor. Juan capítulo 8 versículo 9 dice: pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, hablando de los que acusaban a la mujer adúltera, dice, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más pequeños, y solo quedó Jesús y la mujer estaba ahí en medio. Jesús voltea y le dice: hey, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella voltea y ya no los ve, ella ya estaba con un miedo impresionante, le iban a matar, y le dice: vete y no peques más. Bendito el nombre del Señor. Amados hermanos, si Acán hubiera quitado de su corazón las raíces malignas, posiblemente no había caído en el pecado. Para limpiar el corazón de pecado es necesaria la intervención de Dios. Ya tu conciencia ya te dijo, pero sabes una cosa: si estás amarrado, si estás encadenado con algo que tú sabes que no le agrada a Dios, que nadie lo sabe, pero que tú lo sabes que no le agrada a Dios, Él es el único que puede quitar y remover el pecado de tu corazón, pero tú tienes que venir a Él y pedirle misericordia, y no digas: ay, es que yo sigo sintiendo. Haz a un lado tus sentimientos, échate a correr. Amados hermanos, la pornografía, para ganar la victoria sobre ella, no es una cuestión de que Dios te dé la victoria y que te lo diga y que te haga sentir. Es una decisión donde tú ya no pones ese canal, donde tú ya no prendes o abres esa liga en el internet. Tú tienes que entender, donde tú en el celular, cuando te llega la información, simplemente aunque te llegue y leas, no lo abres. Es una decisión que tú tienes que hacer. Hay pecados de los que hay que correr, y tú vas a decir: pero ¿por qué pienso y por qué siento? Porque eres carne, y la carne es débil, amado hermano, pero tú y yo tenemos que poner tierra de por medio, reconocer lo que nos está dañando y pedirle al Señor que tenga misericordia. Bendito el nombre del Señor. Cuando un creyente peca, debe buscar en su propio corazón la raíz y la causa de su caída. Un autoexamen, amados hermanos, nos hace bien. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me conduzco así? ¿Por qué grito? ¿Por qué maldigo? ¿Por qué me entristezco? ¿Por qué digo maldiciones? ¿Por qué digo mentiras? ¿Por qué fumo? ¿Por qué tomo? ¿Por qué fornico? ¿Por qué adultero? ¿Por qué me masturbo? ¿Por qué hago todo lo que no quiero hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces tú tienes que darte cuenta dónde está el punto, y Dios te va a ayudar y vas a llegar ahí. Y si tienes que arreglar relaciones con alguna persona que es la causante de que tú tomes esa actitud, escucha, tú eres el arquitecto de tu propio destino.
tú no pecas por lo que te hagan los demás. Si tú pecas es porque a ti te gusta. Y si tú tienes conciencia de que estás mal, acuérdate, abogado tenemos para con el Padre. Vuélvete a Dios, pide perdón, pídele ayuda y apártate, sal corriendo en el nombre de Jesús, bendito el nombre del Señor. Entonces dice quiero seguir con la historia. La avaricia y la codicia llevaron a Acán a cometer un pecado público. La única manera de detener la fuente del pecado es que nuestro corazón sea regenerado y santificado por el Espíritu de Dios. Por eso David escribe en el Salmo 51 del 1 al 5, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. David no tenía la mente ni la conciencia cauterizada, él sabía lo que estaba haciendo mal, y luego él le confesaba a Dios y decía: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esto que me está pasando no es porque soy una víctima, no es porque soy un mártir, Señor, es porque me lo merezco. Y luego dice David: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Preciosas palabras del salmista. Amados hermanos, si no hay un autoexamen, si no hay una autoevaluación, vamos a seguir sin avanzar en nuestra caminata. De lo contrario, amados hermanos, si no nos volvemos a Dios, el hombre se va a seguir hundiendo más en el pantano del pecado y de la maldad. Y el pecado, amados hermanos, escuchen esto, trae desolación y trae ruina. Trae desolación y trae ruina. Sodoma y Gomorra era un lugar fértil, con muchos elotes, con muchas uvas, con muchos ríos, con mucho comercio y con mucha prosperidad. Pero en medio de toda esa prosperidad, ellos se prostituyeron y le dieron rienda suelta a sus emociones y a sus sentimientos, y cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Y entonces Dios tuvo que traer un juicio. ¿Y sabes cómo quedó? Quedó desolada y vino una ruina sobre ese lugar, de tal forma que hoy ya ni siquiera existe, solamente es una historia, diría yo, hasta una leyenda. Amados hermanos, el Señor Jesucristo habló contra la avaricia y contra la codicia. Si el hombre se deja controlar por estos pecados, pronto se va a ver atrapados por otros. Quiero decirles, un pecado conduce a otro. Es como una cadena interminable donde el hombre queda preso. Acán tenía problemas con ese pecado de avaricia y de codicia. Ambos estaban enclavados en su propio corazón. El mismo problema espiritual lo tenía Giezi, el siervo de Eliseo. ¿Se acuerdan? Cuando le dio la palabra a Naamán el sirio, fue y el siervo fue y cobró por el milagro que había hecho Dios a través de la palabra de Eliseo, y después Giezi acabó sarnoso. ¿Se acuerda de Ananías y de Zafira? Dice la palabra del Señor que por mentir uno se murió, y cuando llegó el otro y volvió a mentir, bendito el nombre del Señor, qué cosa tan tremenda, cayeron muertos por ese pecado de avaricia, pero ese pecado de codicia y de avaricia los hizo ser mentirosos. Vean cómo es uno primero, luego otro, y se hace una cadenita. Entonces, ¿cuál sería la solución a tan grave problema? En Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Era lo que yo le decía hace rato. Hay pecados que no salen, van a llegar los dardos, van a llegar los pensamientos, van a llegar los sentimientos, pero tú decides si apachurras el botón para ver lo que no debes de ver. Tú decides si escuchas lo que no debes de escuchar. Tú decides si ves lo que no tienes que ver. Tú decides si dices lo que no tienes que decir. Tú decides si tocas lo que no debes de tocar. Tú decides si dejas que toquen lo que no deben de tocarte. Tú decides, amado hermano. Entonces yo quiero que tú entiendas que si tú y yo somos de Cristo, Dios nos dice algo muy sencillo: crucifica
tu carne, tus pasiones y tus deseos. Ponle clavos a eso, que no te gane. Sal corriendo como José. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice algo impresionante: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué debo de hacer, amados hermanos? Agarrar a ese hombre viejo y crucificarlo. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuáles eran otros pecados de Acán? En Josué 7, versículos 10 y 11 dice: Jehová le dice a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Y luego dice: y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y empieza la cadenita, dice: han tomado del anatema, han robado, han mentido, y todavía lo han escondido entre sus enseres. Qué cosa tan impresionante. Dios, escucha, observó la sucia actuación de Acán con sus pecados que creía que nadie iba a ver. Dios conoce todo y no hay nada oculto para Él, aún lo que realmente hay en nuestro corazón que ni tú ni yo sabemos, Él sí sabe. El Salmo 139, del 1 al 6, impresionantes palabras del salmista: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Híjole, qué palabra tan impresionante. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Escucha esto. Ahí donde tú andabas en la noche, ahí estaba Él. Ahí en el callejón estaba Él. Ahí en la escuela, ahí estaba Él. Ahí en el trabajo, ahí estaba Él. Ahí en la recámara estaba Él. Ahí a donde te fuiste a meter que no debías, ahí estaba Él. Escúchalo, por favor. Ojalá lo entiendas. Cuando educábamos a nuestras hijas pequeñas y no podíamos explicarles todo porque todavía no lo entendían todo, ellos nos decían: ¿por qué no hacemos esto, papi? Y le decíamos: porque eso no le agrada a Dios. ¿Y por qué no le agrada a Dios? Le hago: porque Dios está donde todos lados y Él ve todo lo que hacemos. Entonces no debemos de hacer eso porque eso no le agrada a Dios. Y ve lo que dice después el salmista: pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es más, todavía ni piensas lo que vas a decir y Él ya sabe lo que vas a hablar. Este día o hace unos 2 días me metí al baño a lavarme los dientes y dije algo ahí en el baño, un pensamiento, ¿no? Por toda la presión y la situación que estamos viviendo. Fue un pensamiento y en ese momento el Espíritu me agarra y dice: ¿qué? Y dije: ay, Señor, no lo quería decir. Y agarró así bien clarito y dice: ay, no lo quería decir, pues ya se te salió, ya lo dijiste. Y empecé a pedirle perdón. Dije: Señor, ayúdame. Híjole, qué cosa tan tremenda. Él ya sabe hasta lo que se te va a salir. Mira lo que dice el siguiente versículo: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y luego dice el salmista: tal conocimiento es maravilloso para mí. El salmista estaba extasiado, decía: híjole, eres la radiografía, eres el rayo X, eres el rayo láser, ves a través de todos los muros, pero esto es demasiado maravilloso para mí. Dice: alto es, no lo puedo comprender. Bendito tu nombre, me amas, me cuidas, me observas, me proteges. Alabado sea tu nombre. Entonces, mis amados, debemos de andar, por lo tanto, con mucho cuidado en nuestra vida pública y privada, porque escucha, hay alguien que nos está observando. Los otros pecados de Acán fueron el hurto, la mentira. ¿Y sabe qué?
quebrantó el pacto de Dios. No quebrantes el pacto del Señor. No seas mentiroso. No te robes lo que le pertenece a Dios. No te vayas al oscurito para hacer lo malo. Escucha, porque sobre todas esas cosas Dios nos va a juzgar. Todos estos pecados estaban en su corazón, y eso revela que Acán tenía un corazón sucio y pecaminoso. Amados hermanos, ¿qué le faltó a este hombre? Le faltó dominio propio. Su corazón, su mente, sus emociones no podían ser dominadas. Él se dejó arrastrar por las pasiones de la carne y los deseos de su mal corazón. Amados hermanos, los pecados de mentir, de robar, de engañar, quiero decirles, son muy populares el día de hoy en la iglesia. Escuchen, pero Dios los prohíbe y los condena de forma severa. Cada uno de nosotros seguramente tendremos nuestra tiendita, y abajo del tapete tendremos escondida la basura que a Dios no le agrada, y más vale, amados hermanos, que tengamos cuidado en cómo nos conducimos. Romanos capítulo 2 versículo 4 al 9, ve lo que dice la palabra del Señor. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ve, escucha, Dios es benigno, es paciente y tiene un gran ánimo, aguanta un montón, porque si no aguantara ya nos hubiera mandado al infierno. Ve lo que dice el siguiente versículo: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio del Dios. No te pases, arrepiéntete, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y ve, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Yo quiero eso para mi vida y quiero eso para tu vida, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad. Y contenciosos no quiere decir que nos andamos peleando entre tú y yo, o con la mujer, no. Contendemos contra Dios, que nos ponemos en contra de su ley, de su voluntad, de lo que Él quiere que hagamos, y somos rebeldes y desobedecientes. Dice entonces la palabra del Señor, sino que obedecen a la injusticia. Y entonces avienta otra listita: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y ve cómo es Dios, para que veas. Dices, porque a veces dicen ustedes, mira, los judíos traen su kipa y traen su esta cosita acá, su cairel o su chongo, no sé cómo se llame, y mira cómo fuman, y mira cómo toman, y mira cómo dicen maldiciones. Quiero decirte, con vergüenza lo digo, hay gente en la iglesia que hace lo mismo, pero dice al judío primeramente y después al griego. ¿Sabes qué? Nadie se escapa. Quienes los cometen, amados hermanos, no quedarán sin castigo, y quiero decirte, además estarán bajo el juicio severo del Señor. En el libro de Apocalipsis, este libro anuncia calamidades y juicios de parte de Dios que van a caer sobre la humanidad que no se arrepienta. El cristiano, amados hermanos, no debe ver con ligereza el pecado y la maldad en nuestros tiempos. Yo quiero decirles, por el contrario, tenemos que levantar nuestra cristiana voz para denunciar los pecados sociales del mundo. No podemos estar pasivos. Así lo hicieron los profetas de Dios en el pasado. Cuando nosotros guardamos silencio, cuando alguien está pecando, quiero decirles, no estamos siendo solidarios. La solidaridad y la fidelidad son valores éticos y morales, pero cuando nosotros nos damos cuenta que alguien está haciendo mal y no lo comentamos para ayudarlo, estamos siendo cómplices y nos convertimos, como Jesús le dijo a los fariseos, generación adúltera y pecadora. En Mateo 3, del 7 al 12, dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo,
Juan les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, dice, es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bendito el nombre del Señor. Creo que el día del Señor está por venir, y que estamos entrenando para la gloria de Dios, pero cuando Él venga, el que esté limpio, límpiese más para la honra y gloria del Señor. Y el que ande sucio vale más que si tiene conciencia y Dios le está hablando, arrepiéntase y vuélvase a Dios de todo su corazón para que alcance el oportuno socorro y la misericordia del Señor. Quiero decirles con tristeza, mis amados hermanos, Acán fue reo, fue preso de una cadena de pecados. Acán escribió su propia historia. Acán escribió y selló su propio destino. Usó mal y para mal su propia libertad. Trajo para sí consecuencias que bien podría haber evitado si hubiera vivido y actuado conforme y de acuerdo a las normas establecidas por Dios. Recuerda, eres el arquitecto de tu propio destino. Teme a Jehová y apártate del mal. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Quiero terminar el mensaje con esto. ¿Cuál fue el veredicto final de Dios sobre Acán? Quienes ahora tenemos el conocimiento pleno del Evangelio, entendemos que no se puede jugar con Dios y con el pecado y quedar sin castigo alguno. En Deuteronomio 17, del 9 al 11, Dios le da una instrucción al pueblo a través de Moisés. Y luego ve cómo dice en estos versículos: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Y luego dice, Dios es fiel. Y quiero que tú entiendas la fidelidad de Dios equilibrada, porque nada más es fiel cuando nos provee, cuando nos da, nos cuida, en todo lo bueno. Pero escucha esto, Dios también es fiel en el juicio y tenemos que entenderlo. Escucha, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Yo quiero que Dios bendiga mis 1000 generaciones que vengan. Y dice, pero ve en su fidelidad, que dé el pago en persona al que le aborrece. Muchos piensan que van a llegar al cielo, los van a enjuiciar y allá se va a pagar. No, escucha, aquí, lo que tú haces aquí, lo que tú siembras aquí, aquí lo vas a cosechar, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. En persona, dice, le dará el pago. Ojalá y tú lo puedas entender. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Escucha, decía una persona, hacía mención a un poema, en vida, hermano, en vida. ¿Para qué le llevas flores a una persona muerta? Llévaselas en vida. ¿Para qué le dices que lo ama? En vida. Quiero decirte, con todo mi amor y con temblor, en vida, lo que hagamos en vida, mis amados hermanos. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que tú siembras, tú cosechas. Acuérdate de esto. Todo aquel que deliberadamente desobedezca y quebrante las leyes de Dios, escucha, sufrirá dolorosas consecuencias por su obstinada acción. Amados, Dios conocía el terreno y sabía la clase de persona que era Acán, sabía cómo y dónde cometería su mala acción. A Dios no lo agarramos por sorpresa, pero Él sí puede sorprendernos si seguimos con lo mismo. Acán ya había sido prevenido por Dios mismo en cuanto al anatema y al pecado.
nosotros también debemos cuidarnos porque la tentación y el pecado aparecen donde menos lo esperamos. Sin duda alguna el pecado de Acán fue grave a los ojos de Dios. Según la clase y la gravedad del pecado, así también era el juicio y el castigo bajo la dispensación de la ley. Escucha, pero hoy pensamos que porque estamos en la gracia, tenemos licencia para pecar. No te equivoques, no tenemos licencia para pecar. La gracia de Dios es el poder de Dios sobre nuestra vida para obedecerle. La gracia de Dios es el poder de Dios en medio de nuestra debilidad. La gracia de Dios, ¿sí?, viene a través del Espíritu de gracia. Si nosotros contristamos al Espíritu Santo, su gracia se aparta. Escucha, y tenemos que andar con pies de plomo, con temor y temblor. No tomemos en vano el nombre del Señor, no tomemos en vano la obra del Señor, no sirvamos a Dios haciendo cosas que no debemos. Tengamos temor y temblor delante del Señor. Escucha, el peso y rigor de la ley caía sobre el pecador culpable. Su juicio y castigo servía en aquel tiempo de lección y advertencia para todo el pueblo de Dios. Creo que Dios va a restaurar la santidad en la iglesia. Creo que va a venir el gobierno apostólico sin nombramientos y membretes de hombres. Escuchen, va a venir como en la iglesia del primer siglo. Va a venir un avivamiento tan fuerte que va a ser restaurado el gobierno apostólico y profético, los 5 ministerios fluyendo de una forma poderosísima, pero también la unción de santidad de Dios va a venir. Y creo que puede pasar cosas similares a lo que pasó a Ananías y a Zafira. Si bajo la ley hubieron juicios duros para aleccionar al pueblo, escucha, antes de que Él venga, la iglesia va a ser purificada, va a ser limpiada, va a ser perfumada, va a ser hermoseada, y tenemos que empezar a tratar de andar como Dios quiere que andemos. Bendito el nombre del Señor. No encontramos en el capítulo 7 de Josué, escucha, y esto es lo que duele en mi corazón, evidencia alguna de arrepentimiento de parte de Acán. Que Acán haya dicho perdóname, Señor, o perdonen. No, no, no. ¿Y sabe qué fue? Él no tuvo oportunidad para ello, porque el pecado había sido consumado y ese pecado había dado a luz muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Surge una pregunta teológica que se las voy a dejar para que piensen esta semanita y se vuelvan un poco locos. La pregunta es, ¿se salvó Acán? Y esta es la pregunta teológica que les dejaré pendiente, porque les diré algo, la Biblia guarda silencio sobre este importante asunto. Lo único que sabemos es que fueron muertos, ¿ah?, y nada más. Pero no sabemos si a través de ese juicio sus almas fueron redimidas cuando el Señor Jesús vino a la cruz del Calvario. En Deuteronomio 29:29, llévate este texto en tu mente y en tu corazón, para que no andes a escondidas como un cobarde. Escucha, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Escucha, Dios te conoce en lo íntimo, en lo secreto, y es mejor que tengamos las agallas, que tengamos el valor de decirle al Señor como el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay pecado en mi corazón.
Y si hay eso, que seguramente lo habrá, entonces pidamos perdón, pidamos misericordia, apartémonos de lo que estamos haciendo mal. Y escucha esto: el precioso, hermoso, amado Espíritu Santo estará sobre tu vida de una forma tan dulce y tan tierna, que aunque parezca que todo el mundo se derrumba, tú tendrás paz, porque si estás en paz con Dios, puede caerse todo lo que está a tu alrededor y tú sigues en medio del ojo del huracán con una paz profunda que solo el Señor da. Bendito el nombre del Señor. Creo que esto de Acán al final, con el juicio que tiene, es uno de los misterios que el Señor nos va a revelar si es que un día nosotros llegamos a las moradas eternas con Él. Que el Señor les bendiga abundantemente y por favor, no juegue con su vida, no juegue con el pecado, no crea que puede jugar con Dios, porque con Dios no se juega. Él es el jefe, Él es el patrón, Él es el dueño del universo. Pero escuchen esto también: Él es misericordioso y Él perdona nuestros pecados. Señor, esta tarde hay pecados que parecen hasta una medicina y algo sabroso y exquisito cuando se cometen, pero después nos damos cuenta que son veneno mortal y que generan muerte, ruina, desolación, y que también generan unas cadenas impresionantes y nos volvemos reos de muerte, estamos amarrados, atorados. Esta noche te suplico que rompas las ataduras y las cadenas del pecado y de la muerte. Esta noche te pido que le des libertad a los cautivos y que tu nombre santo y bendito sea altamente glorificado, Señor. Te damos la honra y la gloria. Te damos la alabanza y la adoración. Y esta noche, Señor, tu palabra dice que si hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es fiel y es justo para perdonarnos. Ahora te pedimos perdón y te pedimos ayuda. Y te pedimos que tú rompas todas las ataduras y todos los ligamentos del Seol para la honra y para la gloria de tu nombre. Y que tú permitas que nos volvamos a ti y que no coqueteemos, que no juguemos con la tentación y con el pecado. Bendice a la iglesia, bendice a los que nos escuchan.